Historia, duendes de ayer cruzando el tiempo y nos desvelan los sentimientos. Puna y quebrada soy, valles y yungas yo llevo en el corazón, este es mi mundo. La ira, ira, ira. Que el alma, Jujuy profundo. Magia y pincel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tengo que decir buenas tardes, no buenas noches, como habitualmente es, acompañados de Ariel, de Cody, de Dani y del director, nuestro amigo, tengo el Alzheimer de Ramirito, nuestro director, y de Cody, que siempre llega a tiempo. ¿Qué tenés que hacer buena vida, hijo? Bueno, hoy es una jornada especial para todos los abonados a Videotel. Ven Jujuy Profundo, esperan 20 minutitos y ya empieza el partido de Argentina-Colombia. Un día muy especial para todos aquellos amantes de la cultura, de la historia y también del deporte. Saludo a toda la gente, ya van a saludar también mis compañeros. Y quiero mandar un mensaje muy especial, porque nadie está exento de esto, todos hemos pasado por estas situaciones. Cuando se nos va un familiar, es dolorosa la partida y después la recordación, que muchas veces tiene que ver con el aniversario, también es dolorosa. Pero quienes abrazamos la fe católica, sabemos que quienes se han hecho invisibles están en una mejor vida, en otra dimensión. Entonces, más allá de que no se puede evitar por ahí derramar una lágrima o la tristeza propia de aquellos que nos acordamos de los seres queridos, hay que tener fortaleza y fundamentalmente pensar que ese ser querido, reitero, está mucho mejor que nosotros, porque está en compañía del Señor y de todos aquellos que han tenido la posibilidad a través de conductas probas de acceder. Esto es un dogma de fe, pero es muy digno de ser tenido en cuenta, porque la resignación tiene que ver con la piedad, con la fe, tiene que ver con todo eso. Así que para todos aquellos que están atravesando un momento como el que acabo de decir, nuestro saludo y nuestro acompañamiento, porque somos cristianos, porque somos solidarios y porque creemos que el amor siempre desplaza al odio y que el amor siempre triunfa. Bienvenidos, empiezo acá por la morocha, que hoy no la voy a poder mirar a los ojos, Manuel. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? Y ese escote, ¿usted cree que yo soy Pinocho, que soy de madera? No, no de madera, pero hace mucho calor. A mí me ha hecho repeto. Las mujeres, Repeto. Las mujeres empezamos a sacar las soleras, Ajá. las musculosas. Claro, pero usted tenga en cuenta que yo soy muy distraído. Ah, bueno. Bueno, lo voy a tener en cuenta. Claro, cuando baja la vista no está pensando. Claro. Ah, bueno. Bueno, mi estimada negra, usted hoy ha traído cosas, como siempre, testimoniales que tienen que ver con el tema del día. Así es. Como así es. le vamos a pedir a Ariel que enfoque... Hoy el tema es independencia política de Jujuy. Exactamente. Y tenemos el acta, la fotocopia del acta. Esta es que una es importante. fotocopia. Acá quiero que me la tomen, por favor.
Es una fotocopia y desde ya, no solo los estudiantes, sino también el público en general, se pueden acercar al Poder Legislativo y ya tengo prevista ya la entrega de transcripciones del Acta de Independencia Política de Jujuy. Miren ustedes qué importante para nosotros. Documento. Qué documento importante para tener en la casa. Negra. Miren Sí. qué interesante, ¿no? El detalle en el acta. Sí. Manuscrita. Manuscrita. Claro, ahí se la toman. Dice provincia de, y está tachado. ¿Por qué? Porque decía Salta, o sea, es Claro. el papel de documentación oficial. La membresía de de la Salta. época, exactamente. Claro. Y al lado está escrito Jujuy, porque se hace en la sala capitular de lo que era el Cabildo. Bueno, en ese momento ya habíamos dicho Así que era es. municipio. Así es. Qué importante entonces rememorar ahora, con lo que vamos a hablar esta tarde, esta noche iba a decir, esta tarde sobre la independencia política de Jujuy. Como siempre, aportando lo tuyo, muy interesante, porque queremos respaldar el relato. ¿Le suena la palabra relato, no? Queremos respaldar el relato, lo testimonial del conocimiento de mis panelistas, de mis amigos, de mis colegas. Colegas, estoy hablando porque están ejerciendo la función de periodistas, y es siempre muy bueno para que nadie dude que este es un trabajo serio de investigación periodística. Entonces, enterarse de todo esto sirve para que conozcamos un poquito más nuestra provincia. Y conocer un poquito más nuestra provincia significa que vamos a estar legitimados o habilitados para amarla, porque no se puede amar lo que no se conoce. Usted no puede amar a una chica si no la conoce. Cuando la conoce, cuando sabe cómo es, se puede hasta enamorar. Así es. Cosa que a mí no me pasa nunca. ¿Vos crees? ¿Usted qué dice, Por lo Manuel? que yo sé, Vos sos estás muy... enamorado, así que Vos estás sé. enamorado desde que naciste. ¿Qué concepto? ¿No? Está bien. No, pero enamorado del amor. Vos le das pie. No es que Sí, sea yo algo le malo. doy Vos sos pie. que da No es ya le algo doy malo. pie, Yo yo le- trato de darte una Eso mano, yo trato de te apuntarte, aclaro que eso es violencia de género. Eso es violencia de género. Totalmente de acuerdo. Eso es homicidio. Pero te hace bien, Fernando. Sos feliz. Por supuesto Claro, que soy por feliz. Y quiero destacar algo. Si A bien ver. ustedes ven acá, esta es una copia, pero los originales, mantener los originales lleva de un trabajo meticuloso que se realiza a través de la archivística, ¿sí? O sea, se debe manipular el documento como corresponde, el original. Y para que ustedes tengan estas letras legibles, que esté libre de polvo, libre de todo tipo de contaminación, se debe llevar a este documento bajo unas normas archivísticas para que se mantenga para la posteridad. Lilian, ¿Sí? la humedad y los hongos, ¿no? Son el Así peor es. enemigo de la Hongos, archivística. así es. Entonces, en la legislatura cada 2 meses, dos veces al año, en 2 etapas, se hace la limpieza profunda, como en la casa que hacemos una limpieza profunda, de los documentos. Se hace barrido documental, aspiración documental, ¿sí? Se re-rotula, o sea, todas las cajas de resguardo, se saca todo lo que tenga que ver con la humedad y importante acá, los piojitos de papel. Cosa de sacarlos, porque si no, esta documentación no perdura. Van a ver si se acercan al Archivo Histórico del Poder Legislativo y ya les voy a traer. Claro, por ahí todos estos detalles la gente no lo sabe, son detalles Así técnicos. es. Hago una pregunta Sí. Sí. que está muy ligada con otra cuestión que es de interés de toda la gente. Sí. ¿Qué protección hay contra incendio? Bueno, nosotros tenemos... No me va a decir que están los chorritos que salen del techo y todo eso. No, porque es peligroso. Tenemos la documentación, es lo peor. Claro, Lo Lo Renato. tenemos, Confunden los matafuegos, sí, los sistemas. tenemos 3 matafuegos que están... Claro, pero eso con polvo químico. Y mucho más en la legislatura por las manifestaciones que vienen. Estamos siempre atentos a que pueda ocurrir algún imprevisto. Claro, mucha gente está acostumbrada a ver en las películas a veces de, bueno, esos famosos chorros de agua que caen Sí. en el techo y demás. Pero eso es para protección de personas. Claro.
En el caso de la documentación, No, ya no. se puede utilizar un sistema de eso, porque te imaginas, por Se tratar, arruina Se todo. destruye, claro, por tratar se de destruye preservar totalmente. del incendio, lo terminás mojando todo y echando a perder peor. Inclusive hay Claro. normas que hay que respetar, que cuando entra la gente a investigar, yo ya les digo, inclusive hay carteles que dice hacer, esto no puede haber cerca Porque de la se puede documentación. derramar. Se puede derramar. Chicle tampoco. Tampoco. Inclusive se trabaja Virómenes con- tampoco. ¿Cómo? Guantes. Virómenes o bolígrafos tienen que ser gomas, goma y lápiz. A ver, se me, Guantes ocurrió y una, barbijo. se me ocurrió una cosa así que aparece en todos los programas de preguntas y respuestas. ¿Quién inventó la virome? un argentino. No. ¿No? Eso que nosotros los argentinos inventamos de tal. Un húngaro. Ah, un húngaro. Se llamaba Laszlo Birón. Sí. Ajá, claro. Y él, Tiene que ver, inventa Birón. el bolígrafo y de ahí que nace lo que... Nosotros somos tan proclives a chorearnos los inventos de otros países como el dulce de leche. El dulce de leche el otro día hablábamos, no se inventa en la Argentina, nace en Puerto Rico. Bueno, ¿Dónde estaba radicado el húngaro este? En Argentina. Ah. y bueno, por eso. Creo que hasta se Quizá la nacionalizó. confusión. Bien, Y la entonces, hija... si estaba nacionalizado... No sé si cuando él Es inventa argentino. estaba nacionalizado. Claro. Estaba nacionalizado. Claro, porque cuando entra la inmigración en la Argentina, a partir ya de la década del 80, todos los inmigrantes que entraban por el hotel de inmigrantes y ahí es donde le tomaban El los hotel datos. del Retiro. Le tomaban los datos y se registraba y tenían el documento argentino. Ajá, muy Entonces, bien. a Claro, partir por de eso ahí ya es ya, argentino. se iba nacionalizando, pues precisamente la Constitución daba esa posibilidad. Y además, eso llevó a que muchas familias se disgregaran. ¿Por qué? Porque se les cambiaba el apellido. En vez de poner el apellido de la familia, le ponían como apellido el lugar de donde eran originarios. Sí, muchos apellidos se han deformado, le quité una Exactamente. letra, le agregué otra. Así es. ¿Sabe que estoy Exactamente. tentado? ¿De qué? De este cachete. Este cachete. Después vas a agarrar el micrófono, te van a retar. Hoy Eva, viniste, vení. hoy viniste Escuchame. chispeante. Claro. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Uno de los inventos, el invento más importante yo sé cuál es un argentino. Pero otro en importancia, hay una calle de Ciudad de Nieva que lleva el nombre del inventor este. Mire, yo lo voy a ayudar, fíjese. ¿Qué son estas? Bucetich. Claro, Claro. porque no existía Claro. un método de identificación Las en huellas todo el mundo. digitales. Claro, Y se empieza- Bucetich inventa el sistema datiloscópico porque no hay ninguna papila igual. Igual. Son todas diferentes. O sea Así que es. esto es como un Sistema de sello identificación digital. como un sello de agua. Sí. ¿Y cuál, Y es, hay- y cuál es ya el máximo de los inventos argentinos? El máximo. Nos atribuimos el colectivo, que también me queda duda, porque los uruguayos también dicen que sí. Nos atribuimos que Gardel era nuestro. En realidad Gardel nació en Toulouse, en Francia, y el apellido original era Gardés. Sí. Y bueno, y nos peleamos con los uruguayos para ver si era uruguayo o argentino. En realidad era francés. De última, él se crió en Buenos Aires. Esto es como el padre de corazón, que si bien no es el padre biológico, pero es el padre de corazón, en definitiva es el padre. El padre. Y acá la tierra que lo acogió y se educó fue Buenos Aires. Hablando de Gardel, que muere en 1935 en Medellín. Sí, un accidente de aviación. En un accidente de aviación apenas despegaba. Y ahí muere el abuelo de Carmen Barbieri, Sí, sí, sí. que era el guitarrero, uno de los guitarreros, guitarreros. de Gardel. Ujú. Bien, hablando de todo esto les voy a decir, porque ustedes hoy no se sacan ningún premio. Bueno, a ver. El invento más importante, Más importante. argentino. El bypass de René Favaloro. Salvó cientos de millones de Sí, vidas en el mundo. Tenés razón, sí, sí, sí. Y yo no veo que haya hospitales, calles, avenidas, Es verdad. con el nombre de René Favaloro. En cambio, veo los nombres de dudosos prontuarios que han inundado de una manera grosera, obscena y grotesca, porque la historia tiene que juzgar eso. Me refiero a Néstor Kirchner, no tengo pelos en la lengua, no me callo nada. Y René Favaloro, y Leloir, y Milstein,
Le nombro los cinco premios premios Nobel. El primero, el doctor Saavedra Lamas, que era canciller argentino, fue intermediario para que cesara la guerra entre Bolivia y Paraguay. Después, el doctor Jusay. El doctor Jusay en medicina. En medicina. Después viene Leloir. Después viene... Milstein. No. Pérez Esquivel. Pérez Esquivel. Y el último es Milstein. Nosotros tenemos 5 premios Nobel argentinos. Y Chile tiene 2. Extraordinarios, por supuesto, ¿no? Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Y después los demás países, Brasil, Venezuela tienen 1, 2, Perú, y un país muy chiquito de Centroamérica también tiene uno, Honduras, tiene un premio Nobel de la Paz, a ver si te acordás. Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú. Bien, esta digresión, porque tenemos que entrar de lleno a la batalla de... No me mires así. Hoy te noto es la lujuriosa. única mirada que tengo, no sé. La noto no lujuriosa. No sé si es del calor o qué, pero hoy sí, estás con... Estoy hecho un chaguanco. Por la duda. Sí, estás tremendo. No vaya a ser que... Bueno, hecha esta introducción que tiene que ver con el humor, a mí me enseñó... No, ya sé, es Palpalá. ¿Qué? Vos entras a Palpalá y ya cambias. Son los aires palpaleños. Sí, los aires de Palpalá. Sí. Hay una calle que me puede. Bueno. Barrio Santa Bárbara, ¿eh? Sí, creo que sí. Bueno, escúchame. A mí Omar Batistela, ¿se acuerdan de Omar Batistela, no? Por supuesto. Gran locutor, yo trabajé muchos años con él. Él me enseñó, a mí me enseñó Bebo Pérez Paz. Nada menos que Bebo Pérez Paz. El inventor de la radio y de la televisión en Jujuy. Mi papá trabajó una época con él porque mi papá hacía los cartones de publicidad, claro. Él pintaba, dibujaba y todo. Pues hacía serigrafía. Entonces, claro, hacía serigrafía, todo, era dibujante técnico. Para poner el tema noticiario. Claro, entonces le encargaban de CARF, la empresa que estaba en la Sarmiento, en diagonal a la Casa de Gobierno. Claro, entonces le encargaban para hacer... CARF empezó como una propaladora, después se hizo agencia de publicidad y después se hizo un monopolio. A mí Bebo Pérez Paz me enseñó muchas cosas. Una de las cosas que me enseñó, siempre cuento esta anécdota, Mundial del 82 en España, un frío en Jujuy. En España no, porque estaban en pleno verano, junio. Claro. Los mundiales se realizan en junio en Jujuy, frío. Y el estudio era chiquito y la acústica estaba dada por los maples de huevos. Habían hecho con los maples de huevo, habían hecho la pared, las paredes para la acústica. Entonces, la verdad que yo me pelaba de frío y tenía que hacer la previa, por ahí tenía que estirar para que entre la publicidad y por ahí estaba una hora en el micrófono hasta que empezaba el partido. Después comentaba el entretiempo y yo me había puesto un gamulán. ¿Se acuerdan de los viejos gamulanes? De los viejos y siempre bien ponderados gamulanes que ya no se usan, lo mismo que el gabán, ya no se usa. Bueno, y entonces yo estaba ahí en el estudio haciendo el comentario, tenía el gamulán, tenía la oveja encima, y suena el teléfono, y el camarógrafo me dice, te llama Bebo. Yo por la cara ya sabía que venía una cagada pedo seguro. Y me dice, negro, yo era chanito, 82, tenía 31 años. Me dice, pero vos sos boludo, te haces. Un periodista no tiene ni frío ni calor, es atérmico. Sacate ya ese gamulán. Terminé haciendo el comentario, por supuesto, tiritando, porque hacía bajo cero. Pero son las anécdotas de la radio, de la televisión, que te sirven. Porque por lo general el gremio del periodista y del locutor es muy egoísta, no te enseñan nada. Claro. Porque es muy competitivo. El Perro Solís entra un mes después que yo a Radiovisión. Él tenía el cargo ya adjudicado de empleado del Banco Provincia en ese entonces. Y acuérdate que ser bancario era una carrera. Era una carrera. ¿Es o no? No, todavía no. No, ahora no digo. La directora de escuela, el juez de paz en los pueblos más chicos, el jefe, el comisario, eran las personalidades de los pueblos. Yo me acuerdo de Maimará, por ejemplo.
Bueno, y el perro, ¿cómo sería la vocación que él tenía por la radio? En el banco ganaba un poco más del doble de lo que le pagaban en el LW8. Y el perro eligió la radio y no se equivocó porque era un excelente locutor, gran amigo mío. Bueno, yo te cuento una historia un poquito. Pero no termino, no Ah, terminé. Perdón. Ya la redondeo así. Entonces, al poco tiempo, nos invita el presidente de la Liga Regional de Fútbol al Carmen, a todos los periodistas. Y eran pocos los medios entonces, qué sé yo, seríamos 20, en el rancho del Carmen, a la entrada. Y el perro lo tenía sentado al lado a Juan Carlos Andrade, un viejo periodista también. Y el perro hacía 15 días que había entrado a la radio. Y le pregunta, pero en serio, le pregunta a Chingolo Andrada, che, Chingolo, ¿y cuándo es nuestro día? Hace 15 días que laburaba, él ya quería festejar el día del locutor. Esa anécdota se la tengo guardada al perrito Solís, gran amigo, gran compañero, flor de tipo, talentoso. Él no llega más porque fue un tipo siempre quedado, tímido, pero muy buena persona. Bien, bueno, dejemos de... Me hace acordar una persona que se va por las ramas, una pajarita que se va por las ramas. Nos vamos a ubicar en tiempo y forma. Jujuy dependía de la Intendencia de Salta del Tucumán y los jujeños, me imagino que la generación de esa época estaba un poco cansada de depender de esa gobernación, más allá que acá había tenientes gobernadores, ¿no? Sí. Bueno, ya un poco esta enemistad o enfrentamiento, si se quiere, entre Jujuy y Salta venía desde la época de la fundación, de la colonia. O sea, como datos curiosos, en todo lo que es el virreinato del Río de la Plata, la distancia que hay entre la ciudad de Salta y la ciudad de Jujuy es una de las distancias más cortas. 65 kilómetros. Claro, 12 leguas. Por San de la Antonio. época. Una legua son 5 kilómetros. Claro, entonces... De ahí viene el tema del bombo legüero. Claro. Porque se escucha a 5 kilómetros de distancia. Exactamente. Entonces, cuando se hace la tercera y última fundación en el Valle de Jujuy, claro, la gente que vivía en Salta empieza a poner un montón de peros, un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque ya cuando se hace la fundación de Salta, se habían entregado mercedes, se habían entregado tierras, se habían entregado encomiendas, no solo en el Valle de Salta, sino también en el Valle de Jujuy. Entonces, bueno, indudablemente ahí va a haber un choque de jurisdicciones. Yo diría de intereses. Conflictos de intereses precisamente porque cuando viene Francisco de Argañarás y Murguía, él entrega a otras personas nuevas mercedes de tierra. Entonces, desde ahí ya empiezan a venir las dificultades, los problemas, por un lado. Por otro lado, tenemos que Salta es la sede política y administrativa de la Intendencia, pero Jujuy estaba mucho mejor posicionada, lo que hoy diríamos geoestratégicamente, en la entrada del valle que permitía el contacto con el Alto Perú. O sea que la quebrada de Humahuaca era el camino que para los españoles permitía el contacto entre el Alto Perú y la zona del Tucumán. ¿Podemos decir que era el paso obligado? Para los españoles sí, porque había otras rutas que las utilizaban, por después ejemplo, los aborígenes y todo. Una zona estratégica. Pero los españoles tenían esa característica, que ellos seguían los cursos de agua. Entonces, la quebrada de Humahuaca, el Río Grande, llevaba a que fuera la puerta de entrada natural al Tucumán y, por supuesto, del Tucumán a Buenos Aires. Y se hace un corredor comercial entre lo que es Lima y Buenos Aires. ¿Cuál es el centro de ese corredor? Jujuy. Entonces, todo lo que es comercio se controlaba desde Jujuy. Y las cajas reales, todo lo que era el cobro de impuestos, todos los permisos, las guías de ganado y todo. Tributo, peajes. Todo se cobraba acá en Jujuy. Es más, todas las mercancías con destino al Alto Perú llegaban hasta Jujuy en carreta. Y en Jujuy sí o sí tenían que cambiar a lomo de mula para poder hacer el camino de la quebrada y después de la Puna. Se llevaban panes de sal, ¿no? Yo me acuerdo cuando venía de Maimará a Jujuy, que mi viejo y yo veía los burritos, por lo general con señores de avanzada edad, llevando los burros con los panes de sal. Claro.
La vieja postal que tengo así de chango, que a uno le queda retenida en la memoria. Bueno, y una de las zonas de comercio, de concentración, era la zona de la Tablada, o sea, por donde hoy hay el Parque San Martín, Regimiento 20. Entonces, eran arreos de mulas, pero muy grandes, estamos hablando 200, 500 mulas que iban al Alto Perú para servir en las minas como animales de carga y además que servían también para transportar las distintas mercancías que se comercializaban allá. Y lo mismo se hacía el camino a la inversa. Bajaban desde el Perú al Alto Perú, desde allí hasta Jujuy, y en Jujuy se cambiaba todo a las carretas y desde ahí se seguían por el camino de las carretas precisamente hasta Tucumán y de ahí al Río de la Plata. Entonces, las cajas reales estaban en Jujuy. Y Salta pretendía que las cajas reales estuvieran en Salta. Te quiero agregar un detalle es curioso, para que la gente sepa. El viaje en carreta de Jujuy a Buenos Aires demoraba 6 meses. Sí. Y un jinete a galope tendido tardaba 2 meses, un tipo solo. Pero una carreta tardaba 6 meses en llegar a Buenos Aires. Claro, en esa época no había rutas, eran huellas, había que atravesar ríos crecidos. Entonces era todo un tema. Y las carretas eran tiradas por bueyes. ¿Por qué? Porque tienen una mayor resistencia y una mayor capacidad de tracción por el peso de las carretas. No olvidemos que eran carretas grandes, pesadas, con esas ruedas inmensas, ¿sí?, que permitían transportar una cantidad de mercancía importante. Lo que más se vendía en las postas era la grasa para el eje de las carretas. Claro, porque eso todo era de origen animal. Y de paso les cuento, ¿por qué se llama Almona, el paraje que está cuando salimos de Cuyaya? Ya lo contamos muchas veces. Porque Almona, ahí estaban los jesuitas, según me contó Vicente Chicarelli, había un retiro de los jesuitas a pocos kilómetros de Cuyaya, por el camino que va a Juan Galán, y vendían el jabón, que era un bien muy preciado. Claro, se fabricaba jabón. Y jabón en árabe se decía Almona. Entonces de ahí queda Almona, porque los viajeros que venían a hacer el recambio de cabalgaduras, de mulas, de bueyes, de lo que sea, no solamente vendían la grasa para el eje de las carretas, sino el aprovisionamiento para los animales, para la gente que pernoctaba, y el jabón, que era un bien muy preciado y que se llamaba Almona, se le decía Almona. No hay que olvidarse que España tuvo 8 siglos de ocupación árabe. De dominación árabe, sí señor. Bueno, continuemos, a ver, ¿cómo llegamos a...? Entonces, ¿cuál es la impaciencia de la gente de Jujuy ante nuestro hermano Allende al Mototoro? Bien, lo que ocurre después es que cuando se produce la Revolución de Mayo, o sea, se ve ya una posibilidad de decir, bueno, cada ciudad tenía su propia jurisdicción, entonces el cabildo controlaba esa jurisdicción. El hecho de ser una ciudad ponía a Jujuy en un pie de igualdad con todas las otras ciudades del virreinato. Pero ¿qué es lo que ocurre? Una de las disposiciones que se toma es que van a existir 2 tipos de juntas, juntas principales y juntas subordinadas. Y a Jujuy se le da la característica a la Junta de Gobierno de Jujuy de junta subordinada. ¿A dónde? A Salta. Entonces, ya por instrucciones que le da el cabildo cuando se lo elige al canónigo Gorriti para participar de la Junta Grande, se le dice que tiene que defender la autonomía, esa igualdad de derechos que tiene Jujuy frente al resto de las ciudades. Y esto va a dar pie a que haya un célebre debate entre el canónigo Gorriti y el deán Funes. El deán Funes, quien planteaba la necesidad de que todo se concentrara a partir de Buenos Aires y que hubiera un gobierno centralizado. Entonces, primera aspiración... Unitario se lo había, ¿no? Sí, en ese momento por una cuestión de la lucha de independencia, y era necesario un gobierno centralizado, pero le quita toda posibilidad al hecho de que Jujuy defienda esta postura de independencia política, como decía Lilian hace un momento. En el libro de Marta Montalbetti figura, a medida que van pasando por décadas, la cantidad de habitantes que tenía Jujuy. Es un hecho curioso, pero que no deja de ser interesante. Claro, sí.
Yo no alcanzo a calcular. ¿Cuántos habitantes tendría? ¿8.000, 10.000? No, en esa época Jujuy tenía cerca de 2.000 habitantes. 2.000 habitantes. Sí, hacia la década de 1810, 1820, más o menos unos 2.000. Yo sé por el censo de 1960 que San Salvador de Jujuy tenía 50.000 habitantes. 1960, tenés razón. Claro. No debían ser más de 2.000 habitantes. No, en esa época no. Inclusive cuando llega el ejército del sur, vamos a ver de que la ciudad duplica su población por la llegada del ejército. ¿Cómo se le daba de comer, no? Y había que proveer de animales, de comida, agricultura. Bueno, mira, ahí estamos viendo una de las primeras imágenes de Jujuy. Esto es inédito para la gente de Palpalá y San Pedro. Sí. Miren ustedes esa filmación del año 28. 1928, el Jujuy antiguo. Y ahí se ve la casa de gobierno, recién construida, recién terminada. Bueno, y ahí vemos por dónde transitaban los autos que serían fuera Bigote. Sí, Chevrolet modelo 28. Ese es el camino de la cornisa, que permitía conectarse con Salta. Mirá vos, y se pasaba por el río. Claro, ahí vemos las mulas precisamente que hacíamos referencia a la gran cantidad de mulas que había todavía en Jujuy. Y en las imágenes anteriores vimos también el ferrocarril, cómo pasaba por el trayecto, todavía está la vía, y ese puente que se veía es el puente que cuando se lo construye se llama Puente Centenario y que está sobre la bajada de la calle Senador Pérez. La avenida Facio se llamaba Avenida Centenario. Claro. Porque el centenario de la Argentina se cumple en 1910. Claro. Mirá cómo pechan el auto ese ahí. Bueno, ese es un Chevrolet modelo 28, un Champion 28, y esas últimas imágenes que veíamos corresponden a lo que sería la zona de Abra Pampa y La Quiaca. Esas imágenes no las van a ver más. Sí. Las tiene el gordo porque es un bicho de eso. Así como ella es archivista, el gordo guarda todos los datos, almacena todos los datos. Por eso es un libro abierto. Ese es un trabajo que hicimos con el Colegio de Profesores de Historia y que bueno... ¿Del cual sos presidente? Sí. ¿Y este mes? Acá. ¿De Soledad? Ella sí está en la comisión directiva, la secretaria. Secretaria. Secretaria de... Bien, Moreno. Juan José Moreno. Tengo que llevar todo Mariano Moreno. por escrito. Bien. Bien. Bueno, estamos ubicándonos en el tiempo y en el espacio. 2.000 personas, San Salvador de Jujuy, caliente porque Bien. Salta se quedaba con las retenciones del Segundo planteo del de peaje. Jujuy, con relación a precisamente conseguir su autonomía. Año 1813. Es elegido como diputado el doctor Vidal y también el mismo planteo, la necesidad de reconocer, sí, la Asamblea del año 13, necesidad de reconocer que las ciudades tengan total dominio sobre sus jurisdicciones sin estar subordinadas a ninguna otra. También esto es rechazado por el resto de los congresales y sobre todo, vuelvo a insistir, por la influencia de Buenos Aires. Y eso se mantuvo 31 años más. Si vos decís 1813 hasta el 34... Sí, y el tercer intento de Jujuy se va a dar en el Congreso de Tucumán. 23 años más. Con el doctor Teodoro Sánchez de Bustamante. Porque él en el Congreso vuelve a plantear estas bases. Si bien él era convencido de que debía existir un gobierno fuerte, un gobierno central, tenía instrucciones precisas del Cabildo de Jujuy de defender la integridad de la ciudad y del territorio que estaba bajo su jurisdicción. Y fíjate cómo se invierten las cosas, qué curiosidad, porque Teodoro Sánchez de Bustamante, que era auditor del Ejército del Norte en el Alto Perú, Sí. lo hacen bajar para que sea nuestro representante en el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816. Y otro jujeño era José o Juan Ignacio Gorriti. Los dos, José Ignacio Gorriti. Bueno, José Ignacio Gorriti va como representante de Salta, Claro, siendo sí. que Salta tenía potestad y dominio sobre Jujuy. O sea que todos los representantes de Jujuy y de Salta en realidad eran dos jujeños. Teodoro Claro, Sánchez de Bustamante pero, y otra curiosidad es que pidieron un representante por Jujuy. Por eso dicen que tácitamente ya se estaba reconociendo nuestra independencia.
Bien, tenemos que hacer un corte, un piquete. Me olvidé de nombrar entre los colaboradores a la principal, que ella labura toda la semana, la Orlinda Rosniski, más conocida como Orly, la Noemí Campbell. ¿Usted la conoce, a Noemí Campbell? La Sí. top, la modelo top. Sí, sí, sí. Nada más que esta es gringa y la Noemí Campbell es negra. Así es. Ella es la que labura toda la semana para armar el programa. Así es. Vamos al corte y ya continuamos. No hemos dicho que está José Simón y toda su banda. Sí, sí. Un sí, espectáculo, sí. por Dios. Sí, así es. Del nivel al que ustedes están acostumbrados, la gente de Palpalá y de San Pedro. Entonces, prepárense para la alegría. Che, Cody no lo han llamado todavía al celular, está desfigurado. No lo han llamado, yo estaría preocupado. Vamos al corte, Ramiro, cuando vos quieras.